Cuenta Jesús Sotelo Inclán que alguna vez, al ser interrogado sobre la razón primera y última de su rebeldía, Zapata mandó traer una empolvada caja de hojalata de la que extrajo varios documentos y mapas, algunos con caracteres en náhuatl. Eran los testimonios de la antigua lucha de su pueblo natal, Anenecuilco, por sus tierras, por su existencia. Zapata los hojeó y dijo: por esto peleo. Históricamente tenía razón. Desde el punto de vista de la Revolución Mexicana, la lucha de Zapata comienza en 1911, cuando los pueblos de Morelos se unen a Madero. Pero desde una perspectiva más amplia, era solo el capítulo final en una querella de más de 3 siglos. El pequeño pueblo de Anenecuilco, que en náhuatl significa lugar donde el agua se arremolina, aparece ya en el Códice Mendocino como tributario de los aztecas. Luego de la conquista en 1580, se vio forzado a defender, y lo hizo con mucho éxito, su condición de cabecera de por sí, frente al marquesado del Valle, que pretendía incorporarlo a otras cabeceras. Aquellos papeles que atesoraba Zapata contenían alegatos del año 1603 en demanda de protección a las tierras. Una merced del virrey Luis de Velasco del año 1607 y pleitos continuos en el siglo XVII y XVIII por el uso de tierras y aguas con las haciendas vecinas Coahuistla y Hospital. Había seguramente un mapa valiosísimo que deslindaba con precisión los límites del pueblo. Cuadernos enteros con litigios y dictámenes, y quizá la copia de una carta enviada por el Consejo del Pueblo al general Porfirio Díaz a principios de 1876, en plena revuelta de Tuxtepec. Estamos decididos a luchar hasta el fin junto con usted. Hemos resuelto que es preferible que desaparezca la gran riqueza que constituyen los ingenios azucareros a que se sigan apoderando de nuestras propiedades. Confiamos en que algún día la justicia se haga cargo de nuestros problemas. Guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. Aquel esperado día no llegó en tiempos de don Porfirio, pero esto no minó el celo y la combatividad de los campesinos. Su fuerza radicaba quizá en el espíritu de comunidad del Calpulli, la célula de organización social básica en el mundo prehispánico, desaparecida en sus contornos primordiales, pero de algún modo viva como elemento de cohesión de los hombres entre sí y de los hombres con la tierra. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Son las primeras palabras del Eclesiastés. Revoluciones van y revoluciones vendrán, pero yo seguiré con la mía, solía decir Zapata. 2 frases paralelas que resumen el zapatismo. Una revolución en defensa de lo permanente. Aquellos documentos, memoria histórica de Anenecuilco, lo testimoniaban. Por eso peleaba. Existen también resortes menos antiguos que ayudan a entender la revolución zapatista. 3 en particular. La vida económica del pequeño estado de Morelos durante el Porfiriato, la efervescencia política que vivió ese estado desde 1909 y, en fin, lo poco que sabemos de la biografía del caudillo. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el Porfiriato, Morelos vivió un proceso de vertiginosa modernización.
Con la llegada de las máquinas centrífugas y del ferrocarril, las apacibles haciendas adoptaron una ruidosa fisonomía de fábricas. Los 24 ingenios morelenses producían la tercera parte del azúcar del país y alcanzaban el tercer lugar mundial. Para su continua expansión, necesitaban más tierras, y esto no podía lograrse sino en detrimento de los pueblos. A mediados del siglo XIX, fue tristemente célebre el litigio entre la hacienda de Vista Hermosa y el pueblo de Tequesquitengo. En aquella ocasión, el hacendado abrió sus compuertas de riego e inundó al pueblo. A fines del porfiriato, esta querella económica entre pueblos y haciendas se conjugó con un renacimiento político inusitado. Madero solía decir con plena razón que el primer estado que ejerció su derecho a la libertad fue Morelos. A la muerte del gobernador Alarcón a principios de 1909, los hacendados pensaron que lo más natural era imponer un gobernador hacendado y promovieron ante el presidente la candidatura de Pablo Escandón. Pero la entrevista a Díaz-Crillman no había pasado inadvertida. En varios pueblos persistía el recuerdo de las viejas banderas liberales por las que habían luchado durante la Reforma y la Intervención. De pronto, se configuró la candidatura independiente de Patricio Leiva. Hubo mítines, reclamo de tierras y aguas, motines y represión. Uno de los personajes activos en esa campaña política fue Emiliano Zapata, miembro del club político Melchor Ocampo en Villa de Ayala y que desde 1906 había intervenido en los litigios entre pueblos y haciendas circunvecinos. Sabemos tan poco de él que ignoramos incluso su fecha exacta de nacimiento. Su biografía se confunde con la de Anenecuilco. Su individualidad casi se disuelve y cobra sentido en esa comunidad. No es un yo, es un nosotros, nuestra tierra, nuestra geografía. Su vida será la defensa de una ecología humana. Se conjetura que nació en 1879. No hay duda de que provenía de una genealogía guerrera. Sus ancestros directos habían peleado en el sitio de Cuautla junto con Morelos. Un José Zapata había luchado cerca de Porfirio Díaz, a quien advirtió más de una vez sobre la enfermedad maligna de las haciendas. El propio Emiliano, como lo apodaban, tuvo que salir varias veces del pueblo, unas por líos de faldas, pues según recuerda don Gustavo Vaz, era muy enamorado, otras por líos con las autoridades. En 2 ocasiones fue consignado al ejército, pero además de un hombre de casta, era un hombre de campo, un charro entre charros. Zapata no era un jornalero pobre. En 1911, para demostrar a quienes lo llamaban bandido que no lo movían ninguna ambición personal, explicó: tengo mis tierras de labor y un establo, producto no de campañas políticas, sino de largos años de honrado trabajo y que me producen lo suficiente para vivir con mi familia desahogadamente. Logró tener un atajo de mulas y al frente de ellas salía a los pueblos y ranchos a acarrear maíz. Además de estas labores de arriería, tuvo éxito en la agricultura. En 1910 su capital, nada despreciable, era de 3,000 pesos. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. En las plazas de toros Miliano se presentaba montando los mejores caballos del rumbo. Los jaripeos, las corridas de animales en el campo, las carreras de caballos, el jineteo de toros, las peleas de gallos o el simple campear eran sus diversiones favoritas.
Su gran arrastre popular debía mucho a su impecable figura de charro, sin afectaciones ni rebuscamientos. Así lo describe su secretario Serafín Robles, Robledo, como el jefe le decía. La indumentaria del general Zapata hasta su muerte fue de charro. Pantalón ajustado de casimir negro con botonadura de plata, sombrero de charro, chaqueta o blusa de Holanda, gaznea al cuello, zapatos de una pieza, espuelas de las llamadas amozoqueñas y pistola al cinto. Este charro entre charros, reconcentrado, trabajador, rijoso, tradicional, altivo, enamorado, inició su revolución antes de la revolución. En abril de 1910, estando muy próximo el tiempo de aguas, los de Anenecuilco escribían por enésima ocasión a las autoridades: estamos dispuestos a reconocer a quien resulte dueño de esos terrenos, pero deseamos sembrar en los dichos terrenos, pues la siembra es lo que nos da la vida. Los administradores de la hacienda de Hospital respondieron simplemente: si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas. Los campesinos de Villa de Ayala, pueblo vecino, comenzaron a sembrar en arrendamiento sobre los surcos abiertos por los de Anenecuilco. Zapata recibió del Consejo de Ancianos la jefatura del pueblo. Tomó las armas, las tierras, derribó cercas, repartió, sembró. El jefe político de Cuautla respetó su acción, igual que los de Moyotepec y Villa de Ayala. Un año después, Zapata se unió a la revolución maderista. Sin el vendaval maderista, aquel brote en Anenecuilco no habría alcanzado quizás proporciones mayores. Pero la liberación que ofrecía Madero levantó no solo a Zapata, sino a otros muchos jefes sureños como Gabriel Tepepa, Genovevo de la O y los hermanos Figueroa en Guerrero. Aquel artículo del Plan de San Luis, que prometía la restitución de las tierras a los pueblos y la igualdad ante la ley de ricos y pobres, resumía las luchas centenarias de muchos campesinos. En mayo de 1911, a unos días de la rendición porfiriana, Zapata toma Cuautla y apunta ya como jefe supremo de la revolución en el sur. El 7 de junio es de los primeros en llegar a México para entrevistarse con Madero. La plática tiene lugar en la casa de Madero en la calle de Berlín. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos volvemos a encontrar los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución? Sin duda le pediría inclusive una indemnización, pues eso justamente es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado por la fuerza de las tierras de los pueblos. Mis soldados me exigen, diga usted con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Madero se impresionó. Viajó de inmediato a Cuernavaca. No mentía al llamar a Zapata integérrimo general. Lo que en esencia le pedía era tiempo y el licenciamiento de sus tropas. Por su parte, Zapata depositó en Madero una fe casi religiosa. Pero trabajaban en un marco político adverso.
En la capital, Zapata era conocido como el moderno Atila. José María Lozano llegó a compararlo con Espartaco. Zapata no es un hombre, es un símbolo. Podrá él entregarse mañana, pero las turbas no se rendirán. A este pánico de la ciudad por la súbita aparición del subsuelo social, histórico y aún racial de México, el gobierno de la Barra responde con incomprensión y ferocidad. Victoriano Huerta habla de reducir a Zapata hasta ahorcarlo, predicando con los cañones y los fusiles de la República la paz entre los hijos de Morelos. A mediados de 1911, ni Zapata ni Madero tenían el poder. El poder lo tenían quienes lograron separarlos. Zapata era un hombre de convicciones absolutas. Por eso no pudo interpretar las reticencias de Madero en repartir las tierras o su debilidad para imponerse a De la Barra y a Huerta más que como una traición en el sentido bíblico del término. En su siguiente entrevista, Zapata lo amenaza. Y puede empezar a contar los días, porque dentro de un mes estaré en México con 20,000 hombres. Y he de tener el gusto de llegar a Chapultepec y colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. Aquel desencuentro entre dos hombres de fe fue uno de los momentos más trágicos de la Revolución. El propio Madero lo reconoció en sus últimas horas ante Felipe Ángeles. Quizá entonces la actitud de Zapata le fue comprensible. Tenía siglos de esperar. Zapata solía decir, perdono al que mata o al que roba, porque quizá lo hacen por necesidad, pero al traidor no lo perdono. En el plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño, en la población montañosa de Ayoxuxtla, la palabra traición referida a Madero se emplea 5 veces de modo explícito y varias otras implícitamente con enorme dureza. Aunque incluía profundas sanciones contra quien lo contraviniese, el plan no introducía reformas radicales más allá de la expropiación, previa indemnización de la tercera parte de las tierras, montes y aguas monopolizadas por las haciendas. En varios sentidos es un plan original, pero su propósito es textualmente comenzar por continuar la revolución principiada por Madero, la que no llevó a feliz término. Para los zapatistas, aquel documento tuvo siempre un carácter de sagrada escritura, una impregnación mesiánica. A partir de ese instante, la Revolución Zapatista es la historia de una guerra sin cuartel contra todo y contra todos, como decía su caudillo. Una guerra que se extiende por 8 años, alternando victorias y desastres y con el solo paréntesis pacífico de unos meses en 1915. La rebelión, amorfa y dispersa en un principio, se delinea y fortalece con el acoso de los federales. Cada bando tiene su ala radical. El gobierno, en el general Juvencio Robles, que pone en práctica la táctica del incendio y la recolonización de los pueblos. Por su parte, el jefe sureño, Genovevo de la O, discurre la macabra voladura de trenes. En cierto momento, el régimen maderista decide cambiar de táctica. El nuevo jefe de operaciones, Felipe Ángeles, corta de tajo con las prácticas salvajes. En las ciudades principales hay elecciones y una clara voluntad de reforma.
Lentamente, por la vía civil, se abre paso a la idea del ejido. El zapatismo languidece un poco, pero la llegada de Huerta al poder atiza de nueva cuenta el incendio. Durante el régimen huertista se habla de limpiar y despoblar Morelos, de colgar hasta el último zapatista. Se practica la leva y la recolonización. El artífice de la muerte es de nuevo Juvencio Robles, pero lejos de debilitarlo, la ofensiva federal fortalece a Zapata. Su ejército, en el que no faltan niños y generalas, llega a 40,000 hombres efectivos. Tanto en las armas como en las letras se desvanece la romántica influencia de Otilio Montaño, mientras asciende la estrella de Manuel Palafox, un antiguo estudiante de ingeniería, poblano, obsesionado por la eficacia y la organización. Con todo, la estrategia nunca deja el carácter defensivo. Zapata no abandona Morelos porque no quiere, pero también porque no puede. El problema crónico en su lucha, problema ajeno a los ejércitos de Villa y Obregón, es la escasez de municiones. Su afán es resistir. Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teoloyucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista. Aunque los zapatistas habían contribuido decisivamente al derrocamiento de Huerta y a incardinar el proyecto agrario y campesino en la historia nacional, lo habían hecho a un precio que a la postre resultaría muy alto: el del aislamiento. En el fondo, el zapatismo nunca renunció a su condición de isla geográfica e histórica. En ello residía su fuerza y su debilidad. Si había sido traicionado por Madero y había doblegado la embestida sanguinaria de Huerta, no existía razón para confiar en nadie ni para abandonar la resistencia. Así se explica el fracaso de todos los emisarios de Carranza. Al doctor Atl, Zapata confiesa ver en Carranza aspiraciones peligrosas. A Juan Saravia, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, 3 revolucionarios intachables y partidarios decididos de la reforma agraria, Zapata de plano los ningunea. Y Palafox les advierte que la única opción de Carranza está en renunciar al poder ejecutivo, admitir un representante zapatista en la designación de los nuevos poderes y la sumisión literal al plan de Ayala sin cambiar ni una coma. Mucho más enigmática y significativa es la relación de Zapata con la Convención de Aguascalientes, y en particular con Francisco Villa. La lógica, dada la raigambre popular de la Convención, hacía suponer que Zapata se abriría por fin a un pacto nacional. Pero esto sucede solo a medias. Por principio de cuentas, Zapata no va a Aguascalientes. Tampoco acuden los principales jefes sureños. Acuden los intelectuales. Aunque la convención rompió con Carranza y aceptó en principio el plan de Ayala, su alianza con el zapatismo fue breve. Es aquí cuando Zapata se encuentra en la cúspide de su poder. Cenit que coincide con el de Villa, con quien tiempo después, el 4 de diciembre de 1914, se entrevista en Xochimilco. De esta reunión, muchos esperaban un nuevo y trascendente abrazo de Acatempan.
Ya sentados a la mesa, Villa habla. Yo no necesito puestos públicos porque no los sé lidiar. Zapata responde, por eso yo se los advierto a todos los amigos que mucho cuidado. Si no, les cae el machete. Pues yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos limitado a estarlos arriando, cuidando por un lado y por otro, a seguirlos pastoreando. Los hombres que han trabajado más son los que menos tienen que disfrutar de aquellas banquetas. No más puras banquetas. Y yo lo digo por mí, de que ando en una banqueta hasta me quiero caer. Villa responde, pues para ese pueblo queremos las tierritas. Ya después que se las repartan, comenzará el partido que se las quite. Zapata le comentó, le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de esas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo, ese es el amor que le tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular, toda la gente de eso se mantiene. Villa responde, ya verán cómo el pueblo es el que manda, y él va a ver quiénes son sus amigos. Y Zapata finaliza. Él sabe si quieren que se las quiten las tierras. Él sabe por sí solo que tiene que defenderse. Pero primero lo matan que dejar la tierra. El diálogo anterior es exacto. De él quedó para la historia una copia taquigráfica. Es uno de los pocos momentos en que con certeza podemos oír a Zapata. Dos partes son significativas. En la primera se revela el carácter autárquico, local, campesino del zapatismo, incluso por las metáforas campiranas que utiliza. También es claro el repudio a los ambiciosos y sinvergüenzas que solo buscan ejercer el poder. Lo más interesante es su equiparación del poder con la ciudad y su árido paisaje de banquetas. En la segunda parte, Zapata explica a Villa la importancia del reparto de tierras. Lo que para Villa son tierritas, para Zapata es la tierra. Las personalidades de los dos caudillos populares de la revolución son muy diferentes. Villa es abstemio y por poco se ahoga cuando Zapata lo fuerza a sellar el pacto de colaboración con un coñac. El primero es robusto, ataviado como lo que es, un militar, jefe de la División del Norte. Zapata, en cambio, con su rostro delgado y piel oscura, vestido de charro con su inmenso sombrero, era lo que parecía, un campesino en armas. La diferencia de actitud entre ambos se plasmó para la historia en la famosa foto de Villa eufórico sentado en la silla presidencial, junto a un Zapata hosco y receloso, esperando siempre que de la cámara saliese no un flash, sino una bala. Eran hombres del pueblo, pero muy distintos, y sus proyectos también lo eran. Mientras tanto, la Ciudad de México tiembla como doncella inerme ante el asalto inminente de las hordas zapatistas. Cuando por fin llegan las hordas, no son hordas, son rebaños pacíficos de campesinos azorados portando el mismo estandarte mexicano de los ejércitos sureños del cura Morelos, la Virgen de Guadalupe. Un aterrado Catrín recordaba años después cómo lo abordaron los zapatistas, no para vaciarle el corazón como temía, sino para mendigar un poco de dinero. Así ocurrió. Como niños perdidos, escribe Womack, célebre historiador del zapatismo,
Vagaron por las calles, tocando puertas para pedir comida. El propio Zapata apenas recorre la ciudad. Se hospedó en un lóbrego hotelito cerca de la estación de Cuautla. Entre el zapatismo y el anarquismo no hay un vínculo casual, sino profundo. Se trata de una repugnancia ante el poder o de una incapacidad para conquistarlo, similar a la de Hidalgo y su ejército campesino frente a la ciudad. La saben inerme, pero no se atreven a tomarla. Los campesinos rebeldes, dice el antropólogo Eric Wolf, son anarquistas naturales. La utopía de los campesinos es la aldea libre. Para el campesino, el Estado es algo negativo, un mal que debe reemplazarse lo más pronto posible por su propio orden social de carácter doméstico. Es quizás por esto que Zapata, a diferencia de Villa, se negó a sentarse en la silla presidencial diciendo: deberíamos quemarla para acabar con las ambiciones. Villa y Zapata no traicionaron su pacto, pero tampoco lo cumplieron. El guerrero no proveyó los pertrechos prometidos. El guerrillero se reconcentró, según sus propias palabras, en sus comederos viejos. A los pocos meses, con las estrepitosas derrotas de Villa en el Bajío, la disputa entre las dos vertientes del pueblo se volvería, en términos políticos, casi académica. Pero mientras en varias partes del territorio nacional el carrancismo se ocupaba de reducir al villismo, en la patria morelense, Zapata goza, por fin, de un respiro de paz. Lo aprovecha para llevar a cabo la generosa utopía de su revolución. El milagroso paréntesis se había iniciado ya, de hecho, a mediados de 1914, con la derrota del huertismo. Duraría hasta fines del año siguiente. Zapata se volvió un mito viviente. Aquí, hasta las piedras son zapatistas, decía uno de sus fieles, y por entonces no había alma en Morelos que lo contradijera. Era nuestro defensor, el Salvador, el bellísimo supremo, el mero jefe, el azote de los traidores. Hasta su cuartel general, en Tlaltizapán, llegaban peticiones de toda índole. Los de Anenecuilco, por ejemplo, se atreven a pedirle, como padre de nosotros, facilitarles 10 pesos. Intertanto susanamos nuestras necesidades. Si Dios quiere nos socorre con nuestro maíz, le daremos más por el dinero, y si no, le devolveremos sus centavos. Como había soñado Otilio Montaño, Tlaltizapán se volvió la capital moral de la revolución. Además de oír peticiones y despachar órdenes en horas avanzadas de la tarde, sus ayudantes descansaban en la plaza, bebiendo, discutiendo de gallos valientes y de caballos veloces y retozones, comentando las lluvias y los precios, mientras el jefe fumaba lentamente un buen puro. Las noches las pasaba con una mujer de la población. Engendró 2 hijos, por lo menos en Tlaltizapán, pero había otras cosas que lo entretenían. Le gustaba el coñac y la buena cocina francesa. Se moría de risa releyendo los pasajes más chuscos de las memorias de Sebastián Lerdo de Tejada, o se conmovía escuchando a su querido gordito, Gildardo Magaña, recitar la larguísima sinfonía de combate del bardo veracruzano Santiago de la Hoz. Su pasatiempo favorito, por supuesto, seguían siendo las fiestas charras. Zapata se lanzaba al ruedo junto con la cuadrilla, caracoleaba a caballo y hacía quites a pie. En lo primero, el único jefe que lo igualaba era Amador Salazar. En lo segundo, tuvo que admitir alguna vez en Yautepec la superioridad de Juan Silvetti.
En rigor, no todo era quietud en aquel mundo al abrigo de la violencia. También se llevaba a cabo una revuelta pacífica en la vida material. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era, de hecho, un territorio independiente. Se ha querido ver en aquel paisaje social el embrión de una comuna. Quizás se aproxima mucho más a una constelación de pequeñas comunidades como las que soñó un padre del anarquismo, Kropotkin. Se ejercía una democracia local y directa. El reparto de tierras se hacía de acuerdo con las costumbres y los usos de cada pueblo. Los jefes zapatistas tenían prohibido imponer su voluntad sobre la de los pueblos. No había policía estatal ni imposiciones verticales de cualquier orden, políticas o ideológicas. Para que aquella recuperación de los orígenes fuese cabal, había que empezar por rehacer el mapa, o como ellos mismos decían, la mapa. Para ello, una generación de jóvenes agrónomos llegó a Morelos a deslindar los terrenos de cada pueblo. En aquellas comisiones vinieron hombres que más tarde serían famosos: Marte R. Gómez, Felipe Carrillo Puerto. Los ingenieritos tenían que respetar los títulos virreinales que algunos pueblos aportaban y la opinión de los ancianos. Aquella era una clase de historia viva. Alguna vez, dirigiéndose a Marte R. Gómez, Zapata comentó: «Los pueblos dicen que este tecorral es su lindero. Por él se me van ustedes a llevar su trazo. Ustedes, los ingenieros, son a veces muy afectos a sus líneas rectas, pero el lindero va a ser el tecorral, aunque tengan que trabajar 6 meses midiéndole todas sus entradas y salidas». La recuperación de mapas y la restitución de tierras a los 100 pueblos del estado duró algunos meses. Entretanto, el poderoso Manuel Palafox, secretario de Agricultura del gobierno convencionalista, discurre la fundación de bancos y escuelas agrícolas, agroindustrias y una fábrica nacional de herramientas para el campo. Zapata echa a andar 4 ingenios e intenta persuadir a los campesinos de que siembren cultivos comerciales, no maíz y frijol. Su preocupación es más tutelar que progresista, más moral que económica. Su ideal era doble: tierra y libertad, propósitos distintos pero inseparables e igualmente importantes. De ahí que el anarquismo no le desagradara del todo, aunque no veía en qué superaba al único programa que, a su juicio, haría la felicidad del pueblo mexicano: el Plan de Ayala. Pero la raíz y el mapa de su utopía eran más antiguos que el Plan de Ayala. Zapata pelea por la tierra, en un sentido religioso, por la tierra que es para los zapatistas, como para todos los campesinos en las culturas tradicionales, la madre que nos mantiene y cuida. Por eso, en su manifiesto en náhuatl a los pueblos indígenas de Tlaxcala, la palabra patria se vuelve nuestra madrecita de tierra, la que se dice patria. En la asociación de la tierra con la madre, en la madre tierra, se esconde seguramente el sentido último de la lucha zapatista, el que explica sus actos y su reticencia. La tierra es el origen y el destino, la madre que guarda el misterio del tiempo, la que transforma la muerte en vida, la casa eterna de los antepasados. La tierra es madre porque prodiga un múltiple cuidado, nutre, mantiene, provee, cobija, asegura, guarda, resguarda, regenera, consuela. Zapata no peleaba por las tierritas, como decía Villa, sino por la madre tierra. Su lucha se arraiga porque su lucha parte del arraigo. De ahí que ninguna de sus alianzas perdure. Zapata no quiere llegar a ningún lado, quiere permanecer. Su propósito no es abrir las puertas al progreso, sino cerrarlas.
Por eso, Palafox le reclama haber caído a partir de 1915 en un letargo de inactividad. Quiere reconstruir el mapa mítico de una ecología humana en donde cada árbol y cada monte estaban ahí con un propósito. Mundo ajeno a otro dinamismo que no fuera el del diálogo vital con la tierra. Zapata no sale de su tierra porque desconoce, desconfía y teme a lo otro, el poder central, percibido siempre como un intruso, como un acechante nido de ambiciosos y traidores. Su visión no es activa y voluntarista, como la de todas las religiosidades marcadas por el Padre, sino pasiva y animista, marcada por la Madre. Su guerra de resistencia se agota en sí misma. En la tregua de 1915, en lugar de fortalecerse hacia afuera, se aísla más, se adentra más en la búsqueda del orden perdido, hasta el límite de querer reconstruirlo con la memoria de los ancianos. No es un mapa productivo lo que busca, es un lugar mítico, es el seno de la Madre Tierra y su constelación de símbolos. En agosto de 1915 se inicia la ruina de la Revolución Zapatista. Ruina que no fue un derrumbe, sino un confuso, amargo y desgarrador ir cediendo. Este ir cediendo tuvo muchas facetas, todas dolorosas. En primer término, la terrible violencia de los ejércitos federales, 30,000 hombres al mando de Pablo González, que hizo gala de los mismos métodos aunque multiplicados de Juvencio Robles. Incendios, deportaciones, asesinatos en masa y una novedad, la festiva destrucción y el saqueo. De puño y letra de Zapata es la descripción siguiente, enviada a su agente en San Antonio. Debo hacer notar a usted los innumerables abusos, atropellos, crímenes y actos de vandálica destrucción llevados a cabo por el carrancismo durante su permanencia en estas regiones. Pues aquel, en su rabia impotente, ha asolado las poblaciones, quemado casas, destruyendo cementeras, saqueando en las casas hasta las más humildes prendas de vestir y cometiendo en las iglesias sus acostumbrados desmanes. A Cuernavaca la han dejado inconocible. Las casas están sin puertas, las calles y las plazas convertidos en estercoleros, los templos abiertos, las imágenes destrozadas y despojadas de sus vestiduras y la ciudad abandonada, pues se llevaron a todos los pacíficos a viva fuerza, al grado que los nuestros solo encontraron 3 familias que ocultas escaparon a la leva.
Pero quizá más dolorosa aún fue la quiebra interna del zapatismo. No era sencillo justificar ante los pueblos pacíficos su lucha, porque el gobierno no lo ejercían los porfiristas, sino revolucionarios capaces de emitir una ley agraria como la del 6 de enero de 1915, o 2 años después, el artículo 27 constitucional. Era fatal que comenzasen a aflorar rencillas, dimisiones e infortunios entre los jefes zapatistas. Pacheco se acoge a la amnistía del gobierno. Una bala perdida mata a Amador Salazar. Arenas dimite. Lorenzo Vázquez se levanta en Buenavista de Cuéllar y un tribunal decreta que Otilio Montaño es autor intelectual del complot. Se le cuelga de un árbol con un letrero de traidor. Por si fuera poco, Eufemio Zapata, enloquecido y alcohólico, es asesinado en una riña casi suicida. Y para colmo, hasta la naturaleza es adversa. Son los años en que azota el tifo, el paludismo y la disentería. Las plagas bíblicas, el hambre, la peste, la guerra. Con todo, el zapatismo no se rinde. Por el contrario, crea. De enorme interés para la historia agraria y social del país son las leyes que emite por esos años de repliegue. La Ley General de Libertad Municipal, septiembre de 1916, y la Ley Agraria, octubre del mismo año. Pero el problema de fondo es su falta de horizonte histórico, su crónico aislamiento, su incapacidad para transformarse, su cerco interno. En ese instante entra en escena Gildardo Magaña, zamorano joven, sagaz y conciliador, que ocupa el lugar de Otilio Montaño y Manuel Palafox en la confianza del jefe Zapata. Conmueve ver los esfuerzos finales del movimiento del sur por concretar alianzas, ya no para defender el plan de Ayala, sino el país entero. Un periodista norteamericano, William Gates, persuadió a Zapata de la inminencia de una invasión yanqui una vez liquidada la guerra europea. Zapata lo creyó a pie juntillas. De pronto, aquel celoso aislamiento explotó convirtiéndose en lo opuesto, un vértigo de espacios abiertos. Zapata sintió a México, quizás por primera vez, como una nación en riesgo. Mientras Magaña busca sin éxito acercarse a Felipe Ángeles, Lucio Blanco, al doctor Vázquez Gómez, Obregón y al mismo Carranza, Zapata resiste en las montañas, más taciturno que de costumbre y obsedido por el riesgo de que los yanquis se echaran sobre nuestra nacionalidad. Por su parte, el frío profesionalismo de Pablo González y la influencia española merman aún más a los guerrilleros. A fines de 1918, Zapata es ya, de hecho, un fugitivo. Quedaba el desenlace. Zapata, que temió siempre y siempre repudió la traición, moriría víctima de una traición cuidadosamente maquinada por el coronel Jesús Guajardo y su jefe Pablo González. Hasta el campamento de Zapata habían llegado rumores de una desaveniencia no del todo irreal entre los dos oficiales. Zapata escribe a Guajardo invitándolo a cambiarse al bando rebelde. González intercepta la carta que le sirve como acicate y chantaje con Guajardo.
quien por su parte ve la oportunidad de reivindicarse y mostrar su lealtad. Contesta afirmativamente la carta de Zapata. Este, siempre desconfiado, le pide castigar a ciertos subordinados que habían estado cometiendo saqueos, asesinatos, robos y violaciones por la región. Guajardo sacrifica en prenda a 59 de sus hombres. Luego de esta muestra, Zapata se acerca a Guajardo, quien le regala un alazán al que llamaban el As de Oros. El paso siguiente debió ser la entrega a Zapata de 12,000 cartuchos en la hacienda de Chinameca. Durante la mañana del 10 de abril de 1919, Zapata ronda la hacienda, pero no muerde el cebo. Aún desconfía. Adentro, su lugarteniente Palacios conferenciaba con Guajardo, quien invita repetidamente a comer a Zapata. Por fin, hacia la 1:30 de la tarde, este accede a entrar. Pero dejemos que el mayor Reyes Avilés, testigo presencial, nos narre la escena. Zapata ordenó: vamos a ver al coronel. Que venga nada más 10 hombres conmigo. Y montando su caballo, se dirigió a la puerta de la casa de la hacienda. Lo seguimos 10, tal como él ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor. Y al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Como ha ocurrido siempre en la historia de los héroes populares, corrieron los rumores más extraños. El cadáver que exhibieron en Cuautla no tenía una pequeña verruga en la cara, y por ello no era el de Zapata. Otra consigna popular lo imaginaba en Oriente, donde un fiel compadre árabe le había ofrecido resguardo. Otros juraban que por las noches aparecía montado en As de Oro. Otros más, mucho tiempo después, dijeron haber visto a un anciano tras la puerta sellada de una casa en Anenecuilco. Debía ser Zapata. Debo decirte, confesó Zapata alguna vez a su buen Robledo, que no veré terminada esta revolución, porque las grandes causas generalmente no las ve terminar quien las inicia. Prueba de ello es el señor cura Hidalgo. Quizá tenía razón. ¿Qué hubiese pensado Zapata del modo en que los regímenes siguientes adaptaron, adoptaron, modificaron y a veces desvirtuaron su idea original? Una cosa es clara. Sin Zapata no es posible imaginar la reforma agraria ni la disolución del indigno régimen anterior. Quizá en pleno siglo XX, el destino de Zapata, de su anarquismo natural, sea en esencia un destino trágico. Si es así, la historia o el progreso marchan en sentido opuesto al ideal campesino. Queda cuando menos el símbolo. Octavio Paz lo expresó en El laberinto de la soledad. No es un azar que Zapata, figura que posee la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares, haya servido de modelo una y otra vez
a los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en esta melancólica, ardiente y esperanzada figura que murió como había vivido, abrazado a la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Un solo adjetivo le faltó al poeta. Una palabra que en un sentido histórico, a pesar del dolor y la violencia, expresa a Zapata y su revolución. La palabra pureza.